Bueno, ok. A ver, vamos a ver un tema. Voy a compartir mi pantalla. Primero mi pizarra. Ok, ahí está. ¿Sí ven mi pizarra? Sí, ¿verdad? Ok, correcto. Bueno, eh, vamos a ver una cosa que se llaman... Ay, perdón. Que los perritos. Matrices de pesos espaciales. Y la idea es también revisar lo que es el índice de Morán. Eh, Primeramente, lo que me gustaría, antes de pasar propiamente al tema de lo que son las matrices espaciales, es que entendamos una cuestión importante y sobre todo ustedes como sociólogos creo que lo tienen muy claro. Realmente los fenómenos sociales están de acuerdo que no se pueden analizar de manera descontextualizada de lo que es el espacio. O sea, finalmente ustedes como sociólogos entenderán muy bien que los distintos fenómenos sociales pues no se realizan en un espacio abstracto, sino que discurren en un espacio particular. Les comento que para nosotros, por ejemplo, los economistas, esa parte no es tan clara, porque nosotros como economistas tenemos un montón de teorías, creo que también los sociólogos tienen un poquito de teorías, y entonces como economistas, la dimensión espacial casi no la analizamos, no la referimos. Y entonces cuando hablamos de cuestiones como división social del trabajo, pues queda el concepto, pero finalmente la división social del trabajo es finalmente un fenómeno que discurre en un espacio. Si nosotros vemos las compras y ventas que realizan entre ellas empresas, pues lo que se está viendo es precisamente una división social del trabajo, pero que esas compras y ventas no ocurren en todos lados, sino que ocurren en ciertos puntos. Y en el caso de los fenómenos sociales, como por ejemplo, ustedes díganme uno desde el punto de vista de la sociología, en donde el espacio se vuelve fundamental. ¿Algún fenómeno social? Relacionado al espacio. Bueno, por ejemplo, justamente en análisis, bueno, justamente en análisis espacial, justamente en una de las entregas que tenemos que hacer, nos va a tocar referenciar todas las dimensiones sociodemográficas. Entonces nos van a pedir justamente en mapas, o bueno, ya nos están pidiendo justamente en mapas, poner todo, pues la población económicamente activa, incluso usos y costumbres, y como en este juego entre tanto datos demográficos que tendrían que ver más con la edad y con las características de la población y las actividades económicas que esta población desarrolla, ¿no? Entonces, ese es como para hacer justamente el análisis sociodemográfico. Ok. Hay aspectos como por ejemplo la criminalidad. O sea, finalmente la criminalidad ocurre en ciertos espacios y finalmente la ocurrencia de estos eventos, de estos crímenes, pues normalmente lo que nosotros observamos, o más bien antes de observar, la pregunta es la ocurrencia de la criminalidad, así como la propia ocurrencia de la pobreza, su localización en el espacio es aleatoria.
Yo diría que no. O sea, al final los espacios de criminalidad pues también responden a características sociales, que no quiero estigmatizar, eh, y pues también a características espaciales. O sea, por eso también como esta intención desde el urbanismo, hacer como lugares más asequibles para que pues el flujo de personas, el tema de espacios seguros, pues también se generen y de cierta forma desincentiven la criminalidad. Ok. Lo que vamos a dar cuenta es que los fenómenos sociales finalmente tienen una dimensión espacial sobre la cual discurren, sobre la cual suceden. Y ahí un punto fundamental es que esta ocurrencia o bien esta localización pareciera que es aleatoria y lo que usted bien dice, Mariana, es que pareciera que hay ciertos factores que llevan a que la ocurrencia de ciertos fenómenos, como es la criminalidad, o bien la localización de vivienda, la localización de empresas, pues parece que hay otros elementos que son determinantes para que precisamente discurran en el espacio. Es decir, pareciera que no necesariamente hay una localización aleatoria. Hay una ley que es la de Tobler, ¿la han escuchado? Que creo que le llaman la primera ley de la geografía, que básicamente dice que todas las cosas tienen relación entre ellas, pero aquellas que son más próximas tienen una mayor relación. ¿Ok? Esta ley de Tobler, Creo que venía también en la lectura, ¿no, seguramente, porque es como profesor? parte de lo que es básico en estas mediciones, porque la idea con esta cuestión de la ley de Tobler es básicamente entender que en un espacio, pues pareciera que la localización no responde necesariamente a una localización, una ocurrencia aleatoria, sino que hay ciertas conexiones y esas conexiones serán mucho más densificadas entre aquellos elementos que son próximos entre sí. Y lo que vamos a ver con todo esto es que hay ciertas agrupaciones y estas agrupaciones es lo que nosotros vamos a estar analizando primero con las matrices de pesos espaciales y en una medición más adelante con los precisamente los índices de Morán. Entonces, tengamos en mente esto, cuando estamos hablando precisamente de espacio, lo que nosotros vamos a estar analizando es precisamente la pregunta, diría yo, es, ¿existen patrones espaciales de ocurrencia? ¿Existen patrones de localización? Esa es una pregunta de investigación que su respuesta va a estar en función de lo que nosotros estemos investigando en particular. Pero al menos como referente tenemos esta cuestión de la ley de Tobler y hay otro, que no sé si también ustedes lo revisan, que le llaman el principio de San Mateo. Que básicamente dice, retomándolo de lo que es precisamente esta parte bíblica, lo traen algunos autores como Myrdal, Gunnar Myrdal, y que dice más o menos así, los que tienen mucho, se les dará mucho, los que tienen poco, aún lo que no tiene, se les quitará. Y entonces, esto es muy interesante porque hay ciertos fenómenos como la pobreza, la vivienda, que parece que se generan polígonos en donde está concentrado cierto tipo de pobreza o cierto tipo de vivienda.
En las ciudades, lo que suele ocurrir es que hay lugares, los famosos lugares centrales. Seguramente en algún curso lo habrán revisado, son muy clásicos los de von Thunen, Alonso, etcétera. Pero básicamente lo que plantean estos lugares centrales es que finalmente en un espacio urbano cualesquiera hay ciertos centros que concentran a modo de fuerza gravitacional, van estructurando alrededor de ellos una serie de actividades económicas. Y a partir de esas actividades económicas, también muy importante, se va gestando algo que ustedes van a ver seguramente, que es el tema del precio del suelo. Esto es muy interesante porque finalmente, si nosotros pensamos la vivienda que está en las inmediaciones o que propiamente está en el lugar central, pues nosotros sabemos que esa vivienda va de suyo a tener un precio muy alto. Pero también de suyo sabemos que va a tener una serie de externalidades. Va a tener la mejor conectividad, va a tener la mejor infraestructura, entre otros elementos. Y normalmente, si nosotros analizamos dónde está la vivienda de lo que es población que está en pobreza multidimensional, pues normalmente ocurren que esas viviendas están precisamente en las zonas periurbanas, en los márgenes. Y las razones son muchas, pero entre ellas es precisamente el precio del suelo. El precio del suelo se vuelve un elemento discriminatorio y un elemento sobre el cual se estructura espacialmente la ciudad, que eso es muy importante. Y entonces, alrededor de estas viviendas, pues estamos claros que la infraestructura, la movilidad va a ser por mucho muy diferente a la que está en los lugares centrales. Y entonces el principio de San Mateo dice básicamente, pues que estos van a seguir teniendo más y más, porque finalmente las inversiones, la propia imagen de una ciudad está en ciertos espacios y por lo tanto el presupuesto se asigna también de manera asimétrica versus ciertos espacios en las zonas periurbanas, en los márgenes de la ciudad, en donde efectivamente lo que vamos a encontrar es este principio de San Mateo, que aún lo que no tiene, se le quitará. Y son localizaciones normalmente en barrancas, en cerros, que en temporada de lluvias pues vienen las consabidas tragedias. ¿Ok? Por eso decimos esta cuestión del principio de San Mateo. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, pues lo que va a ocurrir es que normalmente vamos a encontrar que si nos vamos a este tipo de viviendas que están cerca de los lugares centrales, ¿cómo creen que va a ser la vivienda contigua? Esta. Es decir, socioeconómicamente ¿Cómo hablando, creemos que va a ser la vivienda? ajá, o sea, socioeconómicamente hablando. O sea, si esta vivienda vale, nada más hipotéticamente, estamos en Polanco, vale 45 millones de pesos, la de al lado, ¿qué va a valer? Es lo mismo, ¿no? Algo similar, ¿estamos de acuerdo? Y si esta es autoconstrucción, la de al lado, ¿qué es probable que también sea? Autoconstrucción. ¿Sí estamos? Entonces, ¿qué es aquí el punto? Bueno, el punto es empezar a identificar si hay patrones de localización espacial. Y esos patrones de localización espacial lo que trata de identificar es precisamente que existan ciertas estructuras espaciales, en el caso de las ciudades urbanas, que dan lugar a que se generen cierto tipo de aglomeraciones.
Para que nosotros podamos hacer esto, pues precisamente lo que vamos a necesitar son las llamadas matrices de pesos espaciales. ¿Ok? ¿Qué es una matriz de pesos espaciales? Sino básicamente una manera en que un espacio observa su interrelación por contigüedad, primero, con otros espacios. Si nosotros dibujamos algo así, evidentemente los otros que están en arquitectura, esos son muy buenos dibujando, yo no. Fíjense, vamos a hacer una matriz de pesos espaciales. Y entonces yo tengo A, B, C, D. Tengo A, B, C, D. ¿Ok? Y entonces digo, por contigüedad. A ver, A es contigua a C. Bueno, primero vamos en orden. A con respecto a sí misma, obviamente, ¿no? ¿Sí estamos? Con respecto a sí misma, pues sí. Pero con B tiene colindancia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto de matrices de pesos espaciales tiene relación con esta analogía que se hacía en la lectura sobre las jugadas en el ajedrez. Sí, tal cual, tal cual. Ahorita vamos, porque vamos a ver que Ok. hay matrices de pesos espaciales de tipo torre, tipo reina y distintos órdenes. Ajá. Entonces, si vemos aquí, antes de pasar a la parte de cuáles son los tipos de matrices, lo que yo veo aquí es A consigo mismo, sí. A con B, sí. A con C, sí. A con D, cero. ¿Sí estamos? Y luego B. B con A, sí, sí tiene colindancia. B consigo mismo, sí. B con C, la idea es que no, aunque parezca que está, pero la idea es que no. ¿Sí? Y B con D, y B con D, no. ¿Ok? Aquí no hay colindancia, ¿eh? Teóricamente no hay colindancia. El círculo salió medio gacho. C. C con A, sí. C con B, no. Habíamos dicho que no. C consigo mismo, sí. Y C con D, sí. Y luego D. D con A, no. D con B, no. D con C, sí. Y D consigo mismo, sí. Entonces, quiero que vean que finalmente lo único que estamos haciendo es un arreglo binario de qué espacio, de un cruce de espacios, en este caso 4 espacios, A, B, C, D. A partir de una clasificación binaria se identifica si hay una colindancia. ¿Ok? Pero imaginen ustedes que para generar la matriz de pesos espaciales tenemos que definir muy claramente los tipos de matrices. Y es ahí donde vamos a tener las famosas matrices a modo de un tablero de ajedrez. Y entonces lo que nosotros tenemos son matrices con movimientos reina, pues entonces sabemos que se va a mover así, 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 así y así. O sea, finalmente cubre todo el espectro alrededor de un punto. Entonces, en este caso, cada punto va a valorar esa contigüedad, pero esta sería una matriz reina de orden 1, ¿sale? Si quisiéramos tener una matriz de orden 2, ¿qué ocurriría? Pues seguramente lo que ocurriría es que necesitamos incorporar algo más acá. Y entonces,
lo que va a ocurrir es, si yo quiero tener una matriz de pesos espaciales de orden 2, entonces realmente lo que voy a estar marcando es esto. Es esto. Si ustedes se dan cuenta, si fuera de orden 1, lo que yo estaría marcando es precisamente la colindancia adyacente. Pero en este caso, como es orden 2, yo tengo precisamente una colindancia no adyacente, sino mediada por un elemento. ¿Sale? ¿Sí estamos? Ok. ¿Que es ahí donde entraría también como la lógica de esta de jerarquía de las ciudades? Por decirlo de Sí, en alguna cuanto a que con la matriz de pesos espaciales, tú lo que vas a tratar de identificar es precisamente esas jerarquías. ¿Ok? En sentido estricto, la matriz de pesos espaciales aquí se vuelve nada más el medio a través del cual vamos a modelar. Después, con el Morán, podemos De ir acuerdo. cargando variables sociodemográficas, económicas, y entonces tenemos realmente ya la dimensión espacial de la conectividad, como por el otro lado, la parte de las variables socioeconómicas o demográficas. Y a partir de ahí se empieza a analizar si hay un patrón espacial de correlación. ¿Ok? Hecho. Entonces, hay otra que es torre, y básicamente lo que tenemos es, tal cual como en el ajedrez, los movimientos a los lados y enfrente. ¿Ok? ¿Sale? Con Geoda, lo que vamos a ver es que son este tipo principalmente de opciones que vamos a tener. Está también la alfil, que es básicamente, ya lo pueden ustedes inferir, pues es básicamente a partir de los movimientos tipo de un alfil en diagonal. ¿Ok? En la práctica también vamos a encontrar que muchas veces lo que vamos a tener son centroides, puntos. Y entonces vamos a definir las matrices de pesos espaciales a través de distancias. Entonces pueden ser propiamente radios y a partir de ahí generar círculos concéntricos, y las distancias tomarán como referencia el centroide. Y a partir de ahí se van generando también ciertas relaciones entre los distintos puntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Pues lo que estamos viendo aquí es básicamente una manera en donde vamos a encontrar los tipos de matrices espaciales que podemos construir con Geoda. ¿Cuál es aquí el tema que nosotros queremos apuntar? Es la famosa correlación espacial. Lo que nosotros queremos identificar con estos análisis de correlación espacial es precisamente encontrar si hay ciertos comportamientos sobre los cuales se puedan estructurar ciertos patrones de asociación, o bien si estos son completamente aleatorios. Entonces podemos encontrar nosotros situaciones donde estamos con unas distribuciones espaciales así, muy claramente definidas, otras completamente aleatorias, otras completamente sesgadas, y lo que vamos a hacer con la matriz de pesos espaciales es precisamente a tratar de encontrar si hay algún orden de correlación espacial. Insisto, la matriz de pesos espaciales es básicamente un componente para
hacer análisis de correlación como son el índice de Moran. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos al GeoDa. Y vamos a ver esto. A ver, dejo de compartir acá. Y déjenme ver dónde está el GeoDa. Ok, ¿dónde está el GeoDa? Aquí está. Ok. Voy a compartir mi pantalla. Ok. Ok. ¿Ven nada más el renglón de GeoDa? Sí, justamente le iba a comentar Ok, eso. correcto, está bien. Bueno, en Classroom subí una carpeta, dos carpetas, una que es del Estado de México, si no mal recuerdo, y otro que tiene que ver con Cleveland, si no mal recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir la del Estado de México, la que dice Moon. Ya ve, el shape que van a abrir es el que dice Moon, porque vamos a estar jugando con lo que son los municipios. ¿Ok? Entonces, si van abriendo, estamos acá. Ah, ya. Ok, 15 municipios. Ok. Ay, ¿dónde se me fue este? Y por acá. Aquí está. En la carpeta conjunto de datos, sí, ¿ya ¿Es lo de la de abrieron? México? La de México, efectivamente. Hay tres carpetas. La que dice conjunto de datos y la que van a abrir es 15moon.shape. ¿Ven mi mapa? Ok. Hecho. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, 125, dicen, ¿no? Exacto. Correcto. Creo que perdimos tantito a Mariana. Damos un instante, ¿no? Para que se reconecte, ¿te Bien. parece? Sí, no, bien. Ahí está, ya apareció. Ok. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En el Geoda nos vamos a ir a lo que es Tools. En el menú Tools viene lo que es una cosa como... ¿Lo tienen en español o en inglés? ¿Ustedes? Yo en español. Ok. En la, en el menú herramientas, la primera Ujú. opción que dice Gestor de pesos. gestor de pesos. En gestor de pesos, ahí nos vamos. No sé si aparece la pantalla que estoy compartiendo también de gestor de Ujú. pesos. Gestor ¿Sí? de pesos, crear. Ese está en inglés. Ok. Wedding's name. Ujú. Pero sí la ven la mía. Next name. Sí. Sí, Ok, es la misma. correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear una matriz de pesos espaciales. Lo primero que tenemos que hacer es identificar una clave única. La clave única, en este caso, es la clave geo, CBU geo. Si quieren, para que vean antes, voy a cerrar esto tantito, me voy a la matriz. ¿Sí se está viendo la tabla que yo estoy aquí mostrando? Ujú. La primer columna es CB geo, ¿ya vieron? Ujú. Ese es el Sí, de acuerdo. identificador del marco geoestadístico, el que ya hemos jugado nosotros. ¿Ok? Y entonces es un indicador único para cada municipio. Entonces, primer punto a considerar
cuando vamos a hacer una matriz de pesos espaciales, el primer punto a considerar es que necesitamos una matriz de identificador única. En este caso, la clave geoestadística. ¿Vale? Bueno, voy a regresar a herramientas y estoy entonces en la matriz en el administrador de pesos. Nos vamos a crear y luego de crear nos vamos a identificar esta variable CBGeo y luego las opciones que aparecen. Básicamente es reina, torre, y aquí en precisión es cuando nosotros queremos ya manejar una precisión de grados y esto ya es otra historia, como diría un comercial muy viejo. Entonces, y luego aparece también el orden de contigüidad. Entonces, como decíamos nosotros, si es orden 1, lo que va a buscar es colindancia inmediata, adyacencia. Si es de orden 2, deja un espacio y se va a fijar en el segundo. Si fuera de orden 3, deja 2 espacios y se fija si hay colindancia con un tercer elemento. ¿Ok? Vamos a iniciar nosotros con una de reina y vamos a poner un orden 2. No, vamos a poner, son 125, son un montón, vamos a poner 5. Y aquí nos da la opción, ojo, de incluir órdenes inferiores. ¿Qué significa si yo palomeo esta? Si no la palomeo, lo único que va a decir es, aquí tengo un municipio, cuento 1, 2, 3, 4, si hay un quinto, ahí lo puntualizo. ¿Ok? Cuando decimos y palomeamos esto, incluir órdenes inferiores, lo que va a hacer es el centro, 1 lo toma, 2 lo toma, 3 lo toma, 4 lo toma y hasta 5 concluye. ¿Sí estamos? Entonces, vamos a incluir los órdenes inferiores. Entonces, ya que tengo la clave, el tipo de peso, el orden de la contigüidad y que incluya los órdenes inferiores, le damos create y me va a decir, oye, voy a crear un archivo de pesos. Entonces voy a poner aquí nada más que es Q5, de orden 5, y guárdenlo donde ustedes estén guardando sus archivos. ¿Ok? Y cuando ya dieron el nombre y la ubicación, nada más save y listo. Perdón, entonces en incluir órdenes nada, ¿verdad? Perdóneme. Incluir órdenes nada, ¿verdad? Solo es orden de contiguidad 5. No, sí, palomearlo. Incluir los anteriores, sí. Sí, palomearlo. Dejarlo palomeado. Ah, ok. Ok. Ya nos dice que fue hecho. Y entonces se abre un metadato. ¿Sí ven el metadato, esta tabla? Jóvenes, ¿O en dónde? en mi pantalla, ¿Dónde se ve? Porque ya le di crear, ya me creó el archivo, pero no me emergió ninguna ventana como esa. Ah, a mí sí, gestor de pesos, dice. pero ¿sí Y ven mi pantalla? aparece, Sí. sí, Ok. No sé si está oculta el porque luego se 5, pone atrás, ¿eh? Luego está así. el 5, dice tape, queen, symmetry, file, ID, ¿Ya orden la 5. encontraste, Mariana? No, estoy viendo qué pasó. Porque sí me dio crear exitosamente, pero no me emergió entonces. Pero no está, no la veo. No sé si... Ok, ya.
¿Ya? Ya la tengo. Perfecto. Ya. Perfecto, 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 perfecto. Ok, entonces, lo que vamos a hacer en el metadato es primero revisar la información. Precisamente nos dice sobre esta matriz, qué característica es reina, el nombre del archivo, sobre qué variable se generó, el orden que incluye, es verdad que incluye los órdenes inferiores, y el número de observaciones, que son los 125 municipios del Estado de México. Y aquí ya nos dice, el municipio con menos vecinos, 16. El municipio con máximos vecinos, 102. En promedio, dadas estas características, la media y mediana andan en 62 vecinos. ¿Ok? Ahora, van a ver ahí abajo que dice histograma, mapa de conectividad y gráfica de conectividad. Si vamos al histograma Sí, primero, le damos clic. Entonces ahí lo que nos aparece es precisamente el número de vecinos y la frecuencia. Y efectivamente la moda está hacia la mediana. Si yo le doy clic a cada una de las barras, me va a decir quiénes. ¿Ya vieron? Si ustedes le van dando clic sí, a cada una de ellas, les va a ir diciendo quiénes son los centroides, ¿eh? Los centroides sobre los cuales se hace el cálculo. ¿Sí? Recordemos que es reina y entonces abarca todas las direcciones. ¿Ok? Si vamos viendo. Tengo una duda con respecto a cómo efectivamente se selecciona y me marca en el mapa. Ajá. Pero estamos hablando de orden 5, entonces como es escala municipal, o sea, sería, o sea, no termino de entender, o sea, sí que va del centro y va marcando los espacios y entonces selecciona el 5 y en este caso pues los anteriores a 5. Pero en relación a este mapa, cuando bueno, creo que me estoy confundiendo también por el diagrama de histograma. Ya. Bueno, el histograma nada más nos está diciendo el número de vecinos y la frecuencia que hay. Básicamente, a ver si lo puedo poner por acá, permítanme tantito. Lo que nosotros tenemos es algo así más o menos. O sea, lo que tenemos más o menos es si hay un municipio, cualesquiera, WIJ, entonces dice, ok, y esto está así, ¿no? Más o menos. Dice, ok, entonces voy a contar, tienes colindancia aquí, sí, entonces este lo tomo, este que está por acá también, este que está por acá también, y este que está por acá. Entonces 1, 2, 3, 4, y este que está por acá, bueno, espérame tantito, para que esté mejor clara la idea. 5. Entonces, ¿qué es lo que hace básicamente esto? O sea, cuando vemos en el geoda que está marcado como en transparencia blanca y uno que es realmente el que está más marcado, pues lo que nos está diciendo es básicamente el área de cobertura de sus vecinos. Si yo tengo, como tengo de órdenes inferiores, obviamente el número de vecinos se me potencia. Si yo tuviera nada más sin órdenes inferiores, pues evidentemente nada más me estaría contabilizando esta relación. ¿Sí estamos? De acuerdo. Es que como en el mapa aparece, Ah, por ejemplo, es que no me sé. O sea, por eso creo que mi confusión con el histograma, porque al seleccionar una barra,
bueno, tenemos la parte más baja, tenemos 1, 2, 3, creo que 4 municipios seleccionados. Entiendo que es porque no hay un quinto en este caso, que llegue la colindancia al quinto. Pero entonces no es una relación tan lineal, o sea, porque aparece tanto en escala vertical, en ese. ¿En este o el otro? En ese. En este. Ajá. Sí. O sea, a ver, lo que estamos viendo en mapa, a ver si te entiendo, Mariana, la duda. Estos son, aquí lo que nos dice es, hay en el orden de 8 municipios que tienen cerca de 58 vecinos. Entonces yo cuento 1, 2, parece que ese es 3, 4, 5, 6, parece que este es 7, 8. Esos son los 8. Ok, ya entendí ya entendí la Esos son los lógica. 8 Sí. municipios y esta zona, como en transparencia blanca, son precisamente por toda esta contigüedad reina de órdenes inferiores, nivel 5, pues es un montón. ¿Sí? Sí, claro. Es que por un momento me confundí entre el número de vecinos y la colindancia con respecto a cómo lo distribuye los municipios en el mapa. Entonces, no había cachado la idea de que al final son 8 municipios que tienen colindancia de esa forma. O sea, creí que estaban relacionados, entonces no había entendido la... Ah, ya. Me Pensabas hizo que estos crisis eran los que la... estaban así relacionados. Ajá, Ah, exactamente, sí. No, estos son los 8 municipios que tienen en promedio 58 vecinos. ¿Ok? De acuerdo, sí. ¿Sí? Y así vamos viendo en cada uno de ellos, ¿no? Aquí deben ser orden de 5. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5. Y estos deben tener un orden de 70 y tantos municipios vecinos. ¿Sí? ¿Quién tiene menos? Este, que es 1 y tiene como 16 municipios vecinos que deben ser toda esta península, ¿no? Bueno, no es península propiamente, es de esta parte. ¿Ok? ¿Hecho? Ahora, eso es en el histograma, pero va a quedar más claro con el mapa de conectividad. Si le damos clic al mapa de conectividad, ahí sí. ¿Ya viste? Sí, S1, justamente creí que el anterior estaba como tratando de hacer algo así, no le había exactamente, ¿no? encontrado la En este lógica. caso es muy claro, ¿no? Porque veíamos en el histograma, ¿quién es el que menos tiene a este municipio? ¿Cuántos tenía? 16. Y ya ahí lo ves, ¿no? ¿Cuáles son? Y podemos ir viendo sobre el propio mapa, ir viendo cómo va sus distintas áreas. ¿Ya vieron? Aquí es Sí, muy grande porque estamos hablando de que es reina y de orden quinto. Entonces se hace interesante. De hecho, dejen ver una cosa. Permítanme tantito, dejen ver algo aquí. Si seleccionamos solo el municipio, te dice ahí la correlación que tiene, ¿no? Solo por el sur. Sí, efectivamente. O sea, ahí te va A ver, diciendo cuáles son sus vecinos. creo que me salté al siguiente paso porque abrí la gráfica de conectividad y entonces podríamos Ahí la decir que mapa de entonces conectividad, ahí es donde, todos bueno, se ahí es. conectan todos con todos. Sí, exactamente, sí. Por eso, en los índices de Morán, lo que vamos a ver es, ok, ahí está la trama, pero ahora sobre esa trama vamos a ver sobre una variable. Y ya sobre esa variable vamos a encontrar agrupaciones. Porque aquí lo único que estamos viendo es esa trama espacial
del espacio, ¿sí? De las unidades cartográficas propiamente. Entonces queda una telaraña aquí horrible, ¿no? O sea, ahí vean cómo se irradia cada uno de los centroides. ¿Ya vieron? Precisamente por la naturaleza de reino. Claro, según la ciudad que... Claro. Ahí está. Esa naturaleza reina es la que le da ese carácter. Y entonces ustedes van viendo precisamente las conexiones. Pero, insisto, estos son las unidades geográficas, las unidades territoriales en este caso, ¿no? Falta meter variables. Si a esto lo que quiero que veamos es, si a esto le incorporamos una variable económica, demográfica, social, pues va a quedar muy padre porque finalmente va a empezar a identificarme sobre una variable o sobre un par de variables cómo es la estructuración espacial de esta variable o de ese par de variables. ¿Ok? Pero para hacer eso, antes necesitamos la matriz de pesos espaciales. ¿Qué es esto? ¿Ok? Vamos a hacer otra matriz, ahora sin los órdenes inferiores. Nos vamos de nueva cuenta aquí en crear. De nueva cuenta la clave única. Reina también. Vamos a bajarla que sean básicamente 2 municipios y sin incluir órdenes inferiores. Y vamos a crear. Y en esta es reina. De orden 2. Guárdenlo donde están guardando sus archivos. ¿Se le está agregando las inferiores? No. No, en este caso no. En este caso no. Y save. Cancelar. Tengo un orden 2. Entonces una 2, 22. Save. Ahí está. Y vean, aquí en el administrador de pesos, yo puedo ir viendo cada una de ellas. Puedo ir en la anterior, que era una reina Q5, o en este caso, una reina 2, sin órdenes inferiores, por eso aquí es falso. Y obviamente cae, ¿no? Cuando ya tengo aquí una contigüidad a 2 y sin órdenes inferiores, pues vean, mi cota se va a estar manejando de 2 a 25 como número máximo, 2 como número mínimo, mientras que la anterior, por la forma en que estábamos ahí, iba la cota de 16 mínimo a 102 máximo, y en promedio 62, mediana 62, y aquí cae significativamente a 10, ¿no? Entonces, de hecho, si no mal recuerdo, es el 10 sobre el 125, lo que debe dar el 8.22, que es el 8.22% de los municipios. Si vemos el histograma, pues es ya muy diferente, ¿sí? A como lo teníamos anteriormente. Los máximos. Normalmente los máximos van a estar en el centro, ¿estamos de acuerdo? Porque es donde va a tener una mayor forma de conectarse. Si vamos al mapa de conectividad, a eso es lo que me refería cuando no tenemos órdenes inferiores, ¿ya vieron? Queda este espacio en blanco. ¿Sí lo vemos, jóvenes? Sí. Y en la anterior agarraba todo, ¿no? Los órdenes inferiores y entonces obviamente el número de vecinos es mayor. ¿De qué va a depender
de que utilicemos una u otra va a depender del tipo de análisis, el tipo de unidad espacial que estemos nosotros analizando. Obviamente no va a ser lo mismo AGEPs urbanas a lo que son entidades, por ejemplo, ¿no? Ahí el orden va a cambiar significativamente. Obviamente a nivel de entidad, pues tenemos 32 entidades, el orden tendrá que ser significativamente menor. En una de AGEPs urbanas, obviamente puede crecer de manera muy importante. Y así vamos viendo. ¿Sale? Y el mapa de conectividad pues queda como un poco más visible, ¿no? Entonces, esta es la matriz. Bueno, estos son los pesos espaciales y estos son los mapas. En este caso es el gráfico de conectividad, el mapa de conectividad y el histograma que nos dice el número de vecinos. Ok. Claro. Sí, y ya agregando variables, bueno, según el tipo de análisis que queramos realizar, pues también ya nos va a dar más claridad sobre cómo se intensifican las relaciones en alguna zona u otra. Claro, por Entonces, supuesto. pues pinta bien. Es muy interesante, o sea, realmente se puede hacer una cantidad de análisis extraordinariamente interesante. Ahora vamos con una de centroides. Entonces, tomamos el mapa original y botón derecho, y a mí me parece como shape centers. A ustedes debe ser como centroides, algo así. Y pedimos que despliegue los centroides. ¿Ya vieron? ¿Puede repetir el procedimiento? Es que no. Sobre el mapa de los ¿Dónde le 127 dio clic? municipios, botón derecho del mouse, sale el menú contextual, Ok. Shape Centers y luego Display Centroides. Ajá. Y lo que vamos a ver ahorita es la otra matriz que decíamos de distancias. Pero la de distancias funciona mejor cuando son puntos. Entonces vamos a guardar este mapa de centroides. Entonces, botón derecho, nuevamente, de nueva cuenta en el menú contextual Shape Centers y donde dice salvar centroides, le damos. Y entonces me dice, ¿dónde quieres guardar tu mapa? Pues ya ustedes donde estén guardando sus. Vamos a guardarlo como shape, eso es importante. Y entonces vamos a ponerle el nombre que ustedes gusten. Centroides 2. Vamos a la carpeta que ustedes estén usando. Y entonces salvamos. Y después damos aquí OK. Y ya fue guardado. No se le da el palomita en guardar, crear un archivo de ese proyecto, ¿no? Ya es suficiente con el proceso del link anterior. Hasta, o sea, les apareció esto, ¿no? A ver, salvar centroides. Aquí nada más definieron shape y abajo ya nada más OK y listo. Sí, ya no se le da ahí donde dice Create Project File. No. Ok. O sea, aquí tal cual, en OK. Estas son otras cosas, esto sí ya es más. Eso ya es otra historia, diría la nana Goya, de un viejo comercial. Ok. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es cargar
mapa de los centroides. Entonces vamos a cerrar este primer proyecto de los municipios. Damos close. Vale, que si quieren salvar, bueno, pueden decir que sí. Listo. Ay, se me salió. Ay, no. Me salí. Es lo malo del Geoda. Espérenme tantito. Que me sacó el Geoda. Y buscamos el archivo de centroides que acabamos de ver. Ajá, y lo abren. Abren el shape. Ahí está. Abrimos el shape, centroides. Y debe aparecer algo como esto. De acuerdo. ¿Sí? Sí. Y ahora, de nueva cuenta, nos vamos a herramientas. Y ahora vamos a matrices. Vamos a crear una matriz, pero vamos a utilizar la clave única y nos vamos ahora a distancia y pesos, que es la otra opción. Una era la que estábamos nosotros, ahora es la de distancia y pesos. Vamos a ir sobre los centroides geométricos. Las distancias en este caso son distancias euclidianas. Las otras son las que toman ¿cómo se llaman? La curvatura de la Tierra. Vámonos sobre la fácil, la euclidiana. Y aquí tenemos distintas maneras. Aquí viene el ancho de banda. Esto está en metros, entonces ustedes pueden definir, no sé, 10,000 metros, 10,000, que sea como 10 kilómetros. Y dan crear. ¿Qué dice? Ok. Ok. Que es muy bajo, ¿no? Pero. Digo que sí. Y ponemos aquí la matriz, el nombre. Nuevamente este es de distancia a 2.5. Salvamos. Y listo. Y aquí está la matriz. Entonces, tengo mi mapa de centroides, mi mapa de conectividad. Efectivamente es extraordinariamente bajo. Sí, efectivamente. Entonces podemos reformular, crear, distancias, GBO, 50,000. Y crear centroides, distancia 50, ok, save, ok. Y nos vamos acá, ahora sí. Y ahora sí creo que no la agarro muy bien. Estoy sobre el de 50, ¿sí? Aquí sí agarró. Pero agarró de una forma, ahí está. Sí. Entonces, aquí lo que nosotros tenemos es ya una matriz
de pesos espaciales con base a un ancho de banda de distancia que nosotros definimos. Ahí es donde digo, depende de lo que estemos nosotros midiendo. Si estamos midiendo entidades, imaginen el ancho de banda, sería muy ilógico incluso, pero ya lo que son manzanas ya cobra una distancia más pequeña, más lógica a la escala que estemos analizando. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí, jóvenes? Nada más para saber si sí entendí lo que hicimos. Entonces, metimos, bueno, tenemos los centroides como puntos de referencia, metimos la distancia y entonces al hacer clic, según en los diferentes puntos que habíamos cargado inicialmente, nos va a dar justamente esta serie de relaciones con respecto a la distancia, ¿no? En razón de la Exactamente. distancia. Ok. Sí, de hecho lo que están haciendo es la misma lógica de una matriz de pesos espaciales, pero con base a las distancias. Ajá. Ok. Dejen ver algo que quiero ver con ustedes. Permítanme. Ok. Si ustedes... ok. Miren, donde guardaron sus archivos, ajá, quiero que busquen archivos que tienen la extensión .gal. Deben tener el mismo nombre que le dieron a su matriz de pesos espaciales. Por ejemplo, la de orden 2 reina. Déjenles comparto para que veamos qué estamos hablando. Aquí el Finder. O sea, ¿ven mi Finder? Sí. Entonces, aquí viene precisamente estas, viene lo que son la extensión GAL, y si ustedes la tratan de abrir con el editor de texto, tal cual, creo que ese sí ya no lo ven, ¿verdad? Editor de texto. No, ya no. Permítanme. Aquí está. Vean, ahora sí lo ven, ¿no? ¿Sí lo ven, jóvenes? Sí, profesor. Entonces, lo que nosotros tenemos es los 125 municipios y lo que va diciendo para cada uno de ellos es, por ejemplo, para el 15001, ¿cuántos municipios son vecinos? Y te dice, es el 15026, el 15045, el 15048, 15071, 15056, 15064. Y así sucesivamente. Entonces, esta es otra manera en que ustedes pueden ver cómo está haciendo estos cruces. ¿Ok? Profesor, me perdí un poco en el procedimiento, o no sé si es por la lab. Lo que hicimos fue irnos a, bueno, a nuestros archivos Ajá. y buscar, en este caso, nuestro mapa que hicimos con el orden de reina a 2, Y a ahí orden tiene la 2. extensión .g de gato, A de Andrés, L de Lola. Creo que no tengo lector de texto o algo así. Creo que no tengo Ya. la ¿El blog de notas? extensión, sí, por eso no me permite abrirlo, sí. Ok. Bueno, esos cuando tengo oportunidad se abren en un editor de texto. No sé, Iván, si tuviste algún lío para abrirlos. Y lo que se muestra es precisamente estos datos. ¿Ok? Es que estoy tratando de poner más atención que llevarlo al mismo tiempo, al ritmo, porque si no estoy de una pantalla a otra y me pierdo más. Ok, correcto. Entonces, dudas para hacer matrices de pesos espaciales, creo que es bastante sencillo. Ustedes pueden probar con los AGEPS también, entonces pueden probar ahí con muchas formas para hacer
este tipo de ejercicios. En la misma carpeta del Estado de México viene un PDF, y en el PDF creo que viene algo así como archivos de contenido. Y entonces ahí nos dice qué significa cada una de las extensiones. Y en consecuencia, lo que nosotros tenemos para un orden menor, si no mal recuerdo. Viene en la carpeta de catálogos, si no me equivoco. Exactamente. Viene la Entonces ahí vienen los especificación. distintos shapes con las distintas explicaciones de cuál es la unidad que está tomándose como referencia. Creo que es la M, creo que son las manzanas urbanas. Sí, ya se tardó en cargar. Sí, sí. Entonces ahí ya estamos hablando de 160, ¿ok? Sí, 160,100 AGEPs, creo que son AGEPs de manzanas urbanas. Entonces, obviamente ahí, ¿qué es lo que cambia? Bueno, primero, a veces les va a salir la leyenda de que tienen islas. Como ya estamos en un nivel muy desagregado, pues esto pareciera más un conjunto de islas. Entonces, a veces puede tener para ciertas direcciones conjuntos vacíos. ¿Ok? Y por eso mismo va a cambiar mucho el orden, como en el caso de centroides, si fuera el caso, la distancia sobre la cual ustedes quieren hacer cierta información. Por ejemplo, los censos de población debe venir a nivel de manzana. Entonces ustedes pueden ahí analizar información a nivel de manzana, encontrar ciertos patrones espaciales. ¿Saben? Ok. Bueno. ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Para pasar ahora al de Morán de manera muy rápida. Ninguna, profesor. Ok. No. Entonces, nos vamos a ir a la otra carpeta, a la de Cleveland. Y entonces, vamos a abrir lo siguiente. ¿Dónde está esto? Ah, caray, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Sitio 2. Está Cleveland. Abrimos el shape que está ahí. Vamos a la tabla. Y lo que me interesa que vean aquí, tienen un identificador único, que es la primera columna. Tienen las coordenadas XY y tienen el precio de venta de esa casa. Cada punto es una casa y su precio de venta. ¿Ok? Entonces vamos a ver con un índice Moran si hay algún patrón de correlación. Quiero que vean acá. Dejen ver una cosa. Espérenme tantito. Porque este mapa viene con la capa como del Google Maps. Entonces, ok. Ok. Dejen ver si está aquí. Ah, sí está ahí. Entonces, lo que estamos ahí viendo, o sea, lo único que hicimos fue el botón derecho del mouse para sacar el menú contextual. No, no es cierto. En este icono que dice mapa base, dimos clic
y luego en Carto dimos Light y prendimos precisamente cómo está la cartografía de esto de Cleveland. Cada punto es una de las casas que se vendieron y el precio. ¿Ok? ¿Sale? Bueno. A ver, fíjense, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer el índice de Morán. El índice de Morán nos va a permitir encontrar patrones de asociación espacial. Como ustedes habrán leído, hay un punto que es el que quiero compartir. ¿Qué es lo que vamos a tener con el índice de Morán? Bueno, pues el índice de Morán lo que va a hacer es medir la autocorrelación espacial basada en las ubicaciones y los valores de los espacios analizados simultáneamente. Entonces, básicamente, como un índice de correlación se va a medir. 1 es una fuerte correlación, es una agrupación perfecta. -1 es que hay una dispersión espacial perfecta. Y entonces el índice de Morán, como cualquier coeficiente de correlación, va a situarse de -1 a 1. 1, agrupación espacial perfecta. -1, dispersión espacial perfecta. ¿Ok? Vamos a ver que el índice, básicamente tenemos una cuadrícula. Y lo que vamos a tener en las ordenadas es precisamente la matriz de pesos espaciales. Y en las abscisas vamos a tener una variable de interés. En este caso, la variable de interés va a ser el precio de las viviendas. ¿Ok? Vamos a encontrar que esto se va a estar midiendo de manera estandarizada. 2, 4, -2, -4. Tengo aquí 0. Tengo -2, -4. Esta es la escala usual del índice. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que va a haber 4 cuadrantes. Y entonces lo que vamos a tener en el cuadrante 1, ¿sí? Lo que vamos a tener es valores altos rodeados de valores altos. Tengo valores altos, tengo valores altos. Valores altos aquí, valores altos acá. El cuadrante 3 es la antípoda, ¿no? Vamos a tener valores bajos rodeados de valores bajos. ¿Qué es lo que estoy aquí analizando? Estoy analizando puntos que cuando yo observo estos puntos, la característica es que son viviendas de precios altos rodeadas de viviendas ¿con qué precios? Alto, ¿estamos de acuerdo? ¿Ok? Sí, totalmente de acuerdo.
En el segundo cuadrante, bueno, en el tercer cuadrante son viviendas de precios bajos rodeadas de viviendas de precios bajos. Que esos son como patrones muy claros. Y luego vamos a tener aquí, básicamente, el otro punto, ¿no? Valores bajos rodeados de valores altos. Viviendas de precios bajos rodeadas de viviendas de precios altos. Y luego vamos a tener aquí valores altos rodeadas de valores bajos. Viviendas de altos precios rodeadas de viviendas de precios bajos. ¿Ok? Entonces, ya con eso, lo que vamos a hacer es precisamente identificar o tratar de identificar si hay ciertas agrupaciones de viviendas que nos permitan identificar un patrón de estructuración espacial de la vivienda en Cleveland con base al precio de vivienda, de la venta de la vivienda. ¿Ok? Entonces, regresamos al Geoda. Y lo que vamos a hacer es irnos precisamente. Bueno, necesitamos antes crear una matriz de pesos espaciales. Entonces ya sabemos crear matrices de pesos espaciales. Creamos una matriz de pesos espaciales con la clave única. Va a ser reina. Dejemos en orden 1. Ahora pongamos orden 2, sin incluir órdenes inferiores. Creamos. Guardamos. Es una, ¿qué es? Una reina 2. Guárdenlo en donde están trabajando. Bien, bien. Cleveland. Ahí está. Listo. Está creada. ¿Ok? No la vamos a analizar ahorita, pero ya se fue creada. Son 205 observaciones. Y pues miren, ahí están los datos del metadato. El menor número de vecinos son 3, el mayor 33, la mediana anda en 11. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos nuestra matriz de pesos espaciales, lo que vamos a irnos es aquí arriba, donde está el diagrama de dispersión de Moran. Moran Scatterplot. Le damos clic. Y ahí nos dice, puede ser univariado, bivariado, diferencial de Moran, por tasas. Ahorita vamos al básico, que es el univariado, con una sola variable. En este caso es precios de vivienda. Y nos dice, a ver, ¿qué variable vas a poner tú? Bueno, pues voy a poner el precio de venta. Y ahí ya nos está cargando por default la matriz de pesos espaciales que ahorita nosotros construimos y le damos OK. Listo. Entonces, vean, aquí empieza lo interesante. Voy a hacer chiquito este. Ok. Espérame tantito. Ahí está, ok. Bueno. Vean lo que está ocurriendo en este índice de Moran. Decíamos que tenemos 4 cuadrantes. De derecha a izquierda, lo que nosotros tenemos aquí en este primer cuadrante, ¿qué cosa es? Precios de vivienda alto, ¿sí? Con
rodeados de vivienda ¿qué? Alto. Entonces, podemos hacer un barrido con clic en el mouse y sombreamos estos. Y miren que nos aparece en el mapa. ¿Ya lo están viendo? Sí. Sí. Empieza a identificarnos. Ah, mira, este cuadrante que son viviendas caras, rodeadas de viviendas caras, están por acá. E interesantemente, pues sí, pareciera que se sugiere como cierto patrón espacial. Hay unas que están muy solitas, creo que también podemos dar aquí sobre este, e identificar quiénes son por puntos. Ok. Aquí está. Entonces podemos ir explorando. Fíjense ahora acá. Vamos al otro. Vamos a hacer el barrido de las viviendas de valores bajas, viviendas baratas, rodeadas de viviendas caras. Entonces hacemos el barrido. ¿Y dónde están? Ok. Ok, pareciera que hay cierta correlación. Ahorita, ojo, nada más estamos nosotros explorando visualmente estos datos. Todavía no estamos concluyendo estadísticamente. ¿Ok? Vamos al tercer cuadrante, que son viviendas baratas rodeadas de viviendas baratas. Entonces, ahí están. Ok. Y luego nos vamos a viviendas caras rodeadas de viviendas baratas. Ok. ¿Ya vimos? No podemos Sí. concluir nada estadísticamente aún, porque todavía no hacemos la prueba. Pero no sé si ya empecemos a identificar cuál es la bondad de esto. Nada más inmobiliariamente, si estos datos los analizamos en términos inmobiliarios urbanos, pues es muy interesante ver cómo hay, obviamente, el principio de San Mateo, viviendas ricas rodeadas de viviendas ricas, viviendas pobres rodeadas de viviendas pobres, que son esta diagonal. Pero luego hay una serie de aspectos que son interesantes, que por ejemplo son estas, que son viviendas baratas, rodeadas de ¿qué? De viviendas caras. Y eso en términos inmobiliarios se pinta como interesante. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo en el espacio? ¿Qué es, cómo se fue gestando incluso la misma ciudad en su momento? ¿Qué está ocurriendo aquí? Que existan viviendas baratas alrededor de viviendas ricas, ¿no? Aquí no sé si siempre aplique, se me vino más o menos como la idea o el ejemplo de Santa Fe, ¿no? Que de un lado se ve muy delimitante cómo puede haber departamentos de lujo y justo al lado, o casas, ¿no? De lujo, y justo usando, no sé, una barda, pues están de lámina, ¿no? Es Entonces, correcto. justamente el desarrollo, ¿no? Así como antes pues eran espacios o invasiones y después al paso del tiempo pues esta zona le fueron generando agregando cierto valor o un proyecto de desarrollo que Es pues correcto. contrasta, ¿no? Sí, es correcto. Y ahí es muy interesante ver que cada caso tiene sus propias particularidades. Santa Fe es una historia aparte. Satélite, por ejemplo, es también otra historia interesante porque Satélite
se ha resistido a transformarse, pero ustedes ven satélite, empieza en los 50, ciudad satélite. El tipo de vivienda de ciudad satélite era una vivienda que respondía al tamaño medio de hogar, precisamente del boom de los 50, 60 y todavía 70. Y hoy día lo que empezamos a observar en satélite es que hay casas que se mantienen muy padres, muy bonitas, y al lado ciertas casas grandes ya descuidadas porque hay un proceso de envejecimiento, o San Lucas, aquí adelante, que es un proceso, estos procesos de gentrificación. Les voy a pasar en el Justamente Classroom. quería Sí, perdón, Mariana, comentar por favor. algo de eso, porque por ejemplo, a mí me llama mucho la atención porque más allá creo que de esta parte de la gráfica, que son valores altos rodeados de valores altos o bajos rodeados de bajos, porque pues eso sí, como bien dice Iván, pues puede como mostrar, al menos geográficamente o visualmente, como esa tendencia separatista, ¿no? Entre una clase económica y otra. También los opuestos, que serían los caros rodeados de bajos o bajos rodeados de caros. Por un lado, también me hace pensar como de estas estrategias de urbanización que podrían estarse desarrollando en la ciudad, o bien este proceso histórico, que creo que es más o menos al que se refiere, de cómo hay zonas que se van urbanizando, pero precisamente muy probablemente por las características económicas de esas familias, pues Correcto. la zona se desarrolló y quedó y se fue deteriorando la casa, a pesar que la zona aumentara de valor, ¿no? Sí, 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 totalmente. Entonces, eso me parece, Les voy a como se dice, compartir. da cuenta de lo que sucede. Sí, totalmente. No sé si han escuchado la historia de la cerrada de Andrómaco, No, no, yo no. Y ¿no? ya. Está, ahí, se los voy a compartir por acá. Échenle un ojo porque da para pensar en términos de esto. O sea, lo que yo quiero que vayamos ahora regresando de Semana Santa es como ir tratando de ir haciendo el engrane de estas piezas que estamos ahorita jugando como piezas sueltas, marco lógico, el geoda, políticas públicas. Tenemos que irles dando coherencia e integración. Este del callejón de Andrómaco, se los pongo acá, es muy interesante porque es básicamente una El callejón cerradita. atrapado entre los edificios de la ciudad de Slim. Exactamente, Me acabo de encontrar un artículo. es ese. Y es brillante. Ese es hasta para irlo a estudiar. O sea, realmente. Entonces, eso es lo que yo quiero, que ahora que regresemos de Semana Santa, empecemos a dar integración a todos estos puntos. Es muy interesante esto del callejón de Andrómaco, pero como esa hay muchas, y muchas que se están volviendo así. O sea, la forma en que está, ¿quién hace las políticas urbanas? Los desarrolladores inmobiliarios, la especulación inmobiliaria. Entonces, ahí hay todo un tema, ¿no? Ok, sale, jóvenes. De acuerdo. Échenle un ojo a estos videos y a estos documentos, porque es como es así como que, hasta, a ver si me da tiempo de ir ahora en Semana Santa a visitar precisamente ese tema, ¿no? Ese tema, ¿no? Es un tema por escándalo, ¿no? Casi es como la casita de Op. Ahí Sí, ahorita estoy viendo que tiene el mismo título, el video que compartió. Me encontré, ahorita que dijo el nombre, me encontré pero una de la BBC. Entonces, seguramente, es ese. si también hay un artículo de la BBC refiriéndose a ese, entonces, pues sí, llama la atención. Exactamente. Y ahí es claro, viviendas baratas rodeadas de viviendas carísimas.
Y ahí ni siquiera es una barda que los separas porque están casi con colindancias, ¿no? Esa es la destrucción total. La destrucción total. Pero bueno, ok, jóvenes. No sé si tengan dudas, jóvenes. No, por ahora no. Bueno, profesor. Ahí lo que les pediría es, compártanme, por favor, sus protocolos de De investigación acuerdo. Oh, con sí, es Erasmus. verdad. Se nos Perdóname. olvidó. Sí, Es verdad, se entonces, me olvidó. compártanme, por favor, sus protocolos para ver cómo podemos también ahí la materia que también resulte, pues, como algo para que también contribuya a su investigación. Y en cuanto a esto de Geoda, pues ya vieron, es práctica, 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 ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente sesión, la parte estadística. La parte estadística, recuerden sus clases de estadística, pruebas de hipótesis, por favor. ¿Ok? De acuerdo. Bueno, pues entonces, por mi parte sería hoy todo y estaríamos entonces viéndonos ahora regresando de Semana Santa. ¿Sale, jóvenes? Muy bien. Bueno, pues pásensela bien, De cuídense, acuerdo. descansen. Gracias. Muchas gracias, igual, profesor. Vale, bueno, Hasta luego. bye.